primer tema sería la democracia interna del PAN y entrar directamente en materia. Preguntaría, Germán, ¿la elección de los dirigentes del partido debe ser directa o indirecta y por qué? Bueno, pues primero muchas gracias a Reforma, y la verdad es que yo quiero dar testimonio y decir que a mí me honra estar con el senador Corral. El senador Corral es, y quiero decirlo por las expresiones que aquí vamos a usar y por todo, es de un incorruptible panismo y de una incorruptible biografía. Frente al currículum del senador Corral no hay que tenerle como panista más que admiración y gratitud, y por eso he aceptado yo estar aquí. Él tiene un punto de vista en relación a lo que acabas de preguntar distinto al mío, y yo quiero empezar por decir precisamente eso. Cuando me invitaron aquí a venir, me acordé de una frase y la fui a buscar, y con eso quiero empezar. Es una recomendación de Octavio Paz. El PAN debe cuidarse de las luchas personalistas. La revista Vuelta, número 125, de octubre del 94. Yo temo, y es un temor fundado, que esta democracia directa personalice la lucha. Y eso quiere decir que se mitifica a una persona por encima de la institución. Y eso contraviene el origen de Acción Nacional. El origen de Acción Nacional es precisamente la lucha de Gómez Morín por institucionalizar la vida pública contra el personalismo y la emoción de Vasconcelos. La verdad es que personalizar una lucha, ser un superpresidente en una democracia directa, yo temo que personalicemos eso, Javier, y nosotros vayamos a hipotecar nuestra vida institucional, que sin duda tiene problemas y que sin duda tiene, y ya hablaremos de ello, que sin duda se ha prostituido, para usar claramente un calificativo. Pero yo no creo en las personas, en la política, creo en las instituciones. Las personas son pasajeras, las instituciones pesan, y eso siempre fue una lucha de Acción Nacional en el origen. Dicho eso, digo que no es la reforma estatutaria lo que necesita el PAN. Ya habrá ocasión de decirlo. Se necesita dibujar un nuevo destino cultural con el cual el PAN convoque a los ciudadanos, no con una reforma doméstica interna. La reforma estatutaria, democracia o no democracia, es un asunto doméstico, íntimo, interno. Con eso no vamos a convocar ciudadanos, vamos a convocar ciudadanos con unas nuevas banderas, con unas nuevas actitudes, y en eso tiene razón Corral, hay que buscar una nueva época del partido. Vivimos, bueno, en primer lugar yo quiero corresponder a Germán con mi afecto y mi reconocimiento. Germán lo sabe, hemos estado vinculados mucho tiempo a Acción Nacional, pero también estuvimos vinculados a un gran personaje que nos ha inspirado en mucho nuestras posiciones, que fue Carlos Castillo Peraza, un gran amigo de ambos y un gran pensador. Y yo fui parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN con Germán a una invitación muy generosa que él me realizó. Yo quisiera empezar por aceptar que la histórica lucha del PAN es frente al caudillismo, y precisamente para evitar, en medio de una neurosis posrevolucionaria, el caudillaje, que todavía es peor. Pero la gran bandera del PAN ha sido atajar esos caudillismos con democracia, porque fue la histórica bandera también de Acción Nacional. El PAN no tiene problemas con el ejercicio de la democracia. Donde tiene problemas es cuando esa democracia se prostituye, se corrompe, y esa corrupción o esa prostitución termina siendo impune. Me parece que la decisión de la Asamblea pasada lo que hace, en términos reales, es un reconocimiento de que el sistema de elección de los dirigentes del partido está finiquitado. Ya estos órganos no representan realmente al partido, a los militantes. Hay ahí una expresión sí emotiva, pero también muy entusiasta, sí abrumadora en términos de mayoría, pero también jubilosa, porque el actual modelo pues no da caudillos, pero tampoco ya ha dado líderes, y hay una gran ausencia de liderazgo en el PAN, y sobre todo de liderazgo moral y de liderazgo ético. Estamos eligiendo operadores políticos, y este mecanismo lo que hizo fue apartar y quebrar lo más importante del militante y del panista: su lealtad a la institución.
esta gran finalidad institucional de la que habla Germán está quebrantada por la dinámica de grupos que ha dominado las elecciones en los consejos mediante la democracia indirecta. Se quebró la lealtad y se trasladó a la del grupo, y se ha dejado de ver al partido en sus fines, en sus valores, en sus principios. Yo reivindico la democracia como una forma de vida y no solo de gobierno del PAN. Creo sinceramente que estamos en un cambio de época y que también la política requiere de una transformación. Tenemos que poner fin al acceso restringido que hoy se maneja las dirigencias y la elección de las dirigencias del PAN. Ya, Germán, un minuto para una No, contrarréplica. a mí me parece muy bien que sea el método democrático con el cual derribemos a los caudillos priistas revolucionarios que tanto daño le hicieron al país, que tanto daño le hacen a Latinoamérica, y que a veces solo el cáncer los vence, como a Hugo Chávez. Pero la democracia es una herramienta, no es un fin. Es correcto esa última tema que dice Javier, es un sistema de vida. La democracia es un sistema de método de rendición de cuentas, y lo que le hace falta al PAN es que el Consejo y las dirigencias rindan cuentas a los ciudadanos, y lo que le hace falta al PAN es que la dirigencia rinda cuentas de los resultados electorales. Eso es lo que hace falta, y por eso encuentra un caldo de cultivo esa rendición de cuentas en los militantes que Javier Corral hizo sentir muy bien en la asamblea. Hace falta rendición de cuentas, no democracia. Democracia directa o indirecta. Yo preguntaría directamente si fue legal esta reforma que se dio el sábado 16 de marzo, y en todo caso, ¿qué debe ocurrir a partir de su aprobación en la 17 Asamblea? ¿Qué sería, digamos, legalmente lo que viene? Pero sobre todo la pregunta, ¿fue legal la reforma? Sí, por supuesto que fue legal. La Asamblea 17ª fue declarada válidamente instalada. El quórum se declaró a las 11:45 de la mañana con una presencia de 9.378 delegados a la Asamblea Nacional. Y por lo tanto es válida. Se tomó la Asamblea Nacional con el quórum. Esta reforma se aprobó con el quórum debido. Se aceptó la discusión por una amplísima mayoría y fue votada a favor por más de las 2/3 partes que se requiere la reforma estatutaria. Diría, más del 90% de los delegados en ese auditorio votaron a favor. Y es válida, la reforma es firme. Hay principios en materia de justicia electoral que Germán bien conoce, de definitividad y sobre la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, aplicando estos criterios precisamente a asambleas, a cómputos eleccionarios. Lo que me parece un despropósito, o lo que realmente creo que sería autodestructivo, suicida, es tratar de posponerla o de regatearla. La reforma no es revertible por su validez, pero puede haber tentaciones de los grupos que se sienten afectados o descolocados en su lógica de operación actual para tratar de postergar y que no aplique esta reforma al proceso de renovación de la dirigencia nacional o de las dirigencias estatales en puerta. Y me parece que sería una pretensión muy peligrosa. Incluso podría producir un gran desánimo entre la militancia que hoy se encuentra realmente motivada. Yo veo a la gente realmente motivada, aceptando los retos que tiene la reforma, aceptando los grandes retos de transformación, de sintonización, de armonización que tiene la reforma. Pero para mí, vamos a elegir al próximo presidente nacional del PAN por voto directo de los militantes y de los comités directivos estatales. Este es un método, por cierto, que ya funciona desde hace más de 50 años en el partido, para elegir a los comités directivos municipales. Desde 39, casi hasta el 52, el PAN conservó en la mayoría de sus procesos eleccionarios, tanto de candidatos como de dirigentes, la democracia indirecta. Convenciones, incluso teníamos convención todavía
hasta el 2000, cuando se reformó el estatuto para hacer una elección directa de los militantes. Pero el candidato a la presidencia de la República, todavía Diego Fernández de Ceballos, se había elegido por voto en convención de delegados. Se abren las elecciones presidenciales de candidatos a la presidencia de voto directo, y así fuimos avanzando en muchos procesos más, donde todavía se mantiene solamente este mecanismo, es en comités directivos estatales y en el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, para mí la reforma es válida. Lo que hay que hacer ahora es delinearla, y es tomarla como la gran oportunidad de un golpe de timón que necesita el PAN. Porque sí necesita otras muchas cosas, pero necesita también adecuar la norma a la nueva realidad y a una concepción que a mí me parece muy importante. Citaba Germán a Octavio Paz con una estupenda frase. Yo quiero recordar a John Subirats cuando dice: la democracia es una forma de entender la sociedad. El gran objetivo de la democracia debería ser el de construir un mundo capaz de incorporar a todos, desde lo que cada uno es, desde lo que cada uno tiene y debe aportar al PAN. Ya. Germán, en un artículo el lunes tú decías, o le sugerías a Gustavo Madero, anulemos la asamblea. Tu réplica, por favor. Por supuesto que es válida, que es legal, que hay un principio de definitividad, pero los partidos políticos somos entes de interés público. Estamos reglamentados, para bien o para mal, en nuestro desarrollo interno por normas de observancia pública, como el Código Electoral, como las sentencias del Tribunal Electoral, y los actos de los partidos son judiciables por interés público. Se puede revisar si esa asamblea, o la asamblea de Campeche, o la asamblea de Quiroga, Michoacán, se hizo conforme a los reglamentos y conforme a las normas de interés público, las normas de observancia obligatoria general que aprobaron los diputados, las normas que nos obligan a todos, como cualquier otra organización. Entonces, de que se puede llevar eso al tribunal, se puede llevar. Yo lo que digo es que Madero tiene que asumir que ahí no está completo y satisfecho todo ese proceso. No terminó la asamblea de manera normal. Hay quien hasta acusa de que los propia dirigencia, ante el éxito que tuvo Javier Corral, pidió que se saliera la gente. ¿Qué es eso? Es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza. Esa votación que ganó Javier Corral es válida, salvo que el tribunal lo podría impugnar y se acabó. Pero la verdad es que yo lo que digo es que esa dirigencia debe asumir y decir: este asunto no está concluido, y asumir eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues no mandar registrar los estatutos y renunciar y poner a alguien que concluya esos trabajos. Esos trabajos tienen que concluir. La asamblea es el máximo órgano. Déjame decir algo rápidamente. Yo venía preparado. Dice Javier que se abrió la elección de presidente de la República. Dice Javier. Eso es lo que quiere Javier para elegir a un presidente nacional. Y yo traigo el libro de Ernesto Núñez, el libro de Crónica de un Sexenio, y aquí está la experiencia de Josefina. Solo había unidad y sonrisas el día que ganó Josefina. Y aquí dice: los corderistas archivaron las fotos y los videos de la impugnación, entre otros la grabación hecha por una casilla en Oaxaca, en la que se veían operadores del exgobernador priista Diodoro Carrasco, dando instrucciones a los indígenas para votar por la señora. Los josefinistas también apechugaron y se quedaron callados. En las siguientes semanas, dice Ernesto Núñez, la confrontación, pues el 19 de febrero se elegirían senadores en la Cámara de Diputados. Mientras Josefina se fotografiaba con Krill y Cordero, sus seguidores continuaban la guerra de despensas, espionaje, padrones, militantes inflados, uso de cargos y de recursos públicos. En Veracruz y Chihuahua las denuncias fueron a dar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en forma de gruesos expedientes que contenían todo un catálogo de delitos electorales. En una de esas diligencias, el diputado chihuahuense Javier Corral denunciaba que hasta los muertos habían votado en Batopilas, en el pueblo natal de Gómez Morín. Eso es lo que yo quiero evitar. No se evita con elección directa, se evita con rendición de cuentas y con sanciones. Esto es lo que quiere Javier Corral, este cochinero también, para la elección de presidente del partido. Bueno, yo creo que en primer lugar es una interpretación inadmisible de que yo la democracia directa la quiero para que se produzca
estas No, inmoralidades es una consecuencia. o estos actos fraudulentos. En realidad lo que Germán nos plantea es que tenemos que resignarnos a ser un partido que conviva con el fraude electoral o con las prácticas antidemocráticas e irregulares del acarreo. No puede apoderarse el miedo del partido ni mantener fetichismos institucionales de que la democracia indirecta no plantea estos problemas. También se plantean, nada más que entre 400. También hay compra de votos, nada más que más cerrada la cosa. También hay una serie de consignas y también hay una serie de operaciones y de maniobras, pero entre muy pocos. En los estados, entre 90, entre 100. En el Consejo Nacional, entre más pocos. Sinceramente, no es el mismo caso. Yo digo que la elección a la que iríamos para elegir a nuestros dirigentes estará basada en un padrón, por cierto, un padrón depurado, con base en un proceso de refrendo que, siendo presidente del partido, Germán Martínez propuso como una manera de patentizar la adhesión a la institución. En el proceso abierto de la presidencia de la República participaron adherentes y militantes, y la base fundamental de cualquier proceso electoral es el padrón electoral. Pero hay una base mayor, que es la certidumbre y la legalidad. Si ya renunciamos a la capacidad de legalidad de nuestros procesos electorales, cualquier hipótesis que se plantee hoy, incluido el fraude en batopilas, va a distorsionar cualquier método. El problema es también de una enorme cultura de impunidad que se ha generado en estos casos. No, eso lo compro 100%. Nada más déjeme decir, yo jamás quiero que el partido conviva con la corrupción. No. Yo acepto lo que Javier escribió, de que esto se ha convertido en un juego de tahúres, que aquí hay clientelas, que no hay argumentos. Yo lo que estoy diciendo... Vamos justo a topar ese tema en la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Quién manda actualmente realmente en el PAN? Es decir, ¿de quién es realmente el partido? Cuando uno ve que precisamente en la última elección que tuvieron abierta, que fue la de Vázquez Mota, Krill y Cordero, pues se dieron todas estas denuncias, y bueno, y también en las elecciones de candidatos a senadores y diputados hubo todas estas denuncias que incluían compra de voto, manipulación de programas sociales, reparto de despensas, en fin. La pregunta es esa: ¿quién tiene el control del PAN actualmente y qué hacer con esos grupos y con ese corporativismo? Eso tiene toda la razón Javier Corral Jurado. Esto se ha convertido en lo que Efraín decía. Efraín, por supuesto, los panistas sabemos que es Efraín Chico, sí, claro, y que por lo tanto es González Morfín. El partido se ha rebañado. Así es. Ya solo son rebaños y clientelas. En eso tiene razón Javier Corral, ¿eh? Aquí en eso y en muchos casos se ha prostituido estas clientelas. Yo lo que digo es que la democracia directa también las tiene, como lo exhibió la propia elección de Josefina, como candidata a la presidencia y como lo exhibiría ahora. Yo en eso quiero decirlo con todo afecto, y es quizá una caricatura, pero lo suscribí en el artículo y lo quiero volver a decir. El PAN como que sí está experimentando un proceso de perredización, y el PRD ya va para atrás en eso. Ya está dejando los métodos directos. Y nosotros apenas vamos a ellos. Una perredización en lo político, con alianzas con el PRD, en los estados, y Gabino Cue, y no sé quién, y Maloba. Una perredización política, digamos, ahí. Una perredización económica. Ya no tiene el PAN fe en la libertad, como la debe tener. Una perredización en lo social, y que aquí está el punto. El PAN, ahora, yo oía una expresión, que los panistas bajan recursos, y son estos dueños de estas clientelas, y son estos dueños de estos rebaños. ¿Por qué? Porque han perdido la fe en la libertad y creen ahora en el asistencialismo de izquierda más ramplón. Ese es el tema de fondo, que ahora creemos más en estirar la mano y no en potenciar las capacidades liberadoras de la iniciativa privada de las personas, en el mejor sentido del término. Y ahora un cuarto lugar, la perredización interna, estos asuntos de los estilos, la tradición, también cuidar la tradición. Hay tradiciones que se deben honrar. En eso yo soy conservador.
Hay una tradición de debatir, de un debate más sosegado, más sereno, de decantar pareceres con más reflexión. Dice Javier Corral, y tiene razón, que hay listas enmicadas que dieron donde se buscan los nombres. Tiene razón. Yo quiero un poco más de argumentos. Yo le concedo al Consejo eso. Pero por si fuera duda, el Consejo es más fácil de hacer rendir cuentas a 400 que a todos los que con listas enmicadas votaban. Hemos perdido nuestra fe en la libertad. Esta es la prueba plástica, la lista enmicada, de que hemos perdido nuestra fe en la libertad. Yo creo que el partido debe tomar un tono más liberal. Yo creo que el partido debe tomar un tono más de defensa por la libertad. Más a la Rawls, digamos, a la John Rawls. O sea, que al principio una ayudita ahí para arrancar parejo, como decía Fox, y luego libre competencia, libre determinación, cuidar la propiedad privada, cuidar la libertad de comercio, que no nos debe dar rubor defender la propiedad privada, defender la libertad. Y bueno, pues ahí hay un proceso de un poco de acercarse con la izquierda, y pues ahí sí, el senador Javier Corral es legítimo, es genuino, es decente, pero es como el caballo blanco, de repente ese del corrido, que cojeaba de la pata izquierda. A ver, yo no cogeo de la pata izquierda. Es una pena dos cosas. Es una pena que Germán cite a Fox. No. Ahora resulta que después de Octavio Paz, Castillo Peraza, su tercer ideólogo es Fox. Bueno, yo creo que ese es un despropósito. La pena mayor que yo tengo con relación a la oposición... Lo de Fox, si quieres. Yo creo que sí. Sí, ya retiro. Y la verdad es que lo que más me provoca pena en la argumentación de Germán es que califique de perredización a lo que fue uno de los signos más claros de la Asamblea Nacional de voluntad de cambio en el PAN. Un deseo de transformación real de fondo frente a lo que venía preparándose una reforma light de estatutos con ajustes menores, y lo que realmente la militancia quería era un cambio de rumbo, era un golpe de timón. Digo que es una connotación peyorativa llamarle a la democracia directa vulgar perredización, porque el PAN tiene en la mayoría de sus procesos de elección de candidatos y de dirigentes municipales la democracia directa, y esa no es vulgar perredización. El que en el PAN se hayan flexibilizado los resortes éticos y hayamos entrado en prácticas de manufactura priista no desestima la democracia directa. Lo que habla es del deterioro moral y ético del PAN. Es la ausencia de liderazgo, es la ausencia de una cultura de legalidad, de respeto. Cuando se advierten los riesgos de la afiliación masiva, del acarreo de votantes, y cuando se advierten los riesgos de la compra del voto, de los operadores directos sobre la democracia directa, es que en realidad, en el fondo, estamos renunciando a que el PAN se pueda recuperar moralmente en su talante democrático, que se pueda reconstituir éticamente. En realidad lo que se plantea en el fondo es que ya no hay manera de volver a ser el partido en donde discutíamos y nos peleábamos en las convenciones, pero salíamos juntos porque reconocíamos que la mitad más uno de un voto es el triunfo en la democracia. Yo es donde no entiendo las descalificaciones, pero además no es el caso del PRD, porque el PRD no tiene ningún padrón, porque el único partido político en México que tiene padrón y ahora depurado, quizás somos muchos menos panistas, pero creo que somos los panistas los que estamos, el único partido político que tiene padrón es Acción Nacional. Y por cierto, ahora la nueva reforma estatutaria elimina esta ficción de la militancia que era el adherente para hacerlo a todos militantes. Y ese es el reto que tenemos, volver a una cultura democrática de afirmación también del ser individual, porque los liberales quieren ser liberales en ciertas cosas y en otras no. Y el voto, la construcción de la democracia, pasa por una decisión personal. ¿Cuántos años llevamos pidiéndole a los sindicatos voto directo, secreto y libre para elegir a sus dirigentes? Ah, pero esa exigencia no la queremos para nuestros dirigentes. Ahí hay una contradicción seria, incluso de carácter ideológico. Germán, un minuto para la contrarréplica. Ese nuevo padrón es el que se exigía solo para reafiliarse a haber participado en la votación de Josefina. Es decir, puede haber en ese padrón
reafiliados muertos de Batopilas. Creo que no. No sé, pero se refería, pero se refería a eso. El padrón se reafilia, no es. Yo insisto, alguien también, y esto es absolutamente políticamente impopular para decirlo. Javier Corral tiene una gran proyección y a lo mejor hasta puede ser candidato a la presidencia nacional del partido. Yo ya pasé por ahí. Y yo digo, alguien le tiene que decir a la militancia también, ojo, tú también te equivocaste, militancia. Ojo, tú también no participaste, militancia. Culpar solo a los dirigentes es muy fácil. Eso es muy fácil. Eso es parte del paternalismo. Y decir que el militante es una buena persona. Ahora voy a citar a otro más. A Rousseau. Es un buen militante, como el buen salvaje, aquel del que hablaba Juan Jacobo Rousseau. Un buen militante, neutro, limpio, puro. No, pues ahí está anidada la corrupción también, en la militancia. Pues si son los que van con alguna lista, es lo que está diciendo el propio Javier. No, alguien le tiene que decir a la militancia. De lo que se trata, militancia, es de que tú, militancia, hagas rendir cuentas a la dirigencia. Ese es el punto. Hoy por hoy no está vinculado el proceso electivo interno del PAN con el de las elecciones. No rinde cuentas la dirigencia de los resultados electorales. Esa es la reforma de fondo que toca lo que Javier Corral. Lo demás, Javier Corral es un gran inflamador de multitudes y pues las hizo votar muy bien. Pero es lo mismo tomar la Bastilla que suscribir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Que eso es lo que vamos a hacer. Eso.